Bueno, doctor, ideología de género. Cuando uno escucha esto que ha estado en las noticias, que ha estado en todos los lugares donde se escucha hablar acerca de lo que es tema de actualidad, uno se pregunta, bueno, ¿y qué importancia tiene esto para el tema que nosotros hemos venido tratando en este curso que es el orden de Dios para la familia? Y quisiéramos comenzar por ahí, doctor. ¿Por qué es importante hablar de ideología de género cuando se trata del orden de Dios para la familia? Mira, Alberto, la primera razón es que la ideología de género enfrenta directamente el orden de Dios para la familia. O sea, es una ideología que se ha construido en los últimos años y que enfrenta básicamente lo que encontramos en las Escrituras. Entonces, el creyente, y yo quiero retar especialmente a los jóvenes, tenemos el reto de conocer la ideología de género, pero además es importante conocer la ideología de género porque la mayoría de los países desarrollados están implementando la ideología de género. O sea, en Estados Unidos, Canadá, Holanda, España y muchos otros países están convirtiendo en ley las cosas que yo voy a mencionar. Y entonces ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Y no está tan lejos de nosotros. Yo quiero decir que ya en el Congreso Dominicano hay una ley, un proyecto de ley contra el descrimen, que si esa ley se aprobara, una de las consecuencias es que algunos de nosotros podríamos caer presos. Bueno. Literalmente. Esa ley no se va a aprobar porque yo pienso que en este momento no hay condiciones, pero si no sabemos lo que viene, es más fácil que no lo metan. O sea que este tema de la ideología de género, yo voy a mencionar más de 10 frases que aparecen por todas partes, a las que nosotros no les hemos prestado atención, pero tenemos que saber lo que significan, porque eso es lo que hay, eso es lo que viene todo a nuestro alrededor. Y yo celebro grandemente que estos temas se traigan a la iglesia, porque a veces uno consume estos temas a partir de los exponentes menos apropiados. Y muchas veces, aunque son personas que hasta defienden, usted sabe, el asunto de que no debería ser, a veces lo hacen por las razones equivocadas y sin el fundamento bíblico que corresponde. Y aquí vamos a tratar con la Biblia lo que tiene que ver con este tema, que es una amenaza para el orden de Dios para la familia. Pero, bueno, usted ha dicho que existe, que es una realidad. Sin embargo, muchas personas dicen que eso es una pura fantasía. Inclusive algunas personas que catapultan y promueven y están con la voz en alto, promoviendo homosexualismo, lesbianismo y todas las tendencias de género que hay hoy en día, dicen que eso es un invento, que eso es una realidad, que no hay agenda, que no hay programa, que eso es una cuestión que hasta quizás la misma gente como nosotros nos la hemos inventado para quizás capitalizar sobre el tema. ¿Cómo respondemos a eso, doctor? Mira, existe porque se está desarrollando en estos países que he mencionado. O sea, cada uno de los puntos que yo voy a mencionar no son puntos que nos hemos inventado, son leyes que ya existen en algunos de estos países. Si tú le quieres llamar ideología de género o ponerle otro nombre, puede ser, pero lo que voy a mencionar como ideología de género se está implementando en la mayoría de los países desarrollados. Y yo tengo autores y autoras escribiendo sobre este tema en defensa de la ideología de género. O sea, que existe. O sea, defendiendo. Defendiendo la ideología de género. Defendiendo que existe. No solamente que existe, sino defendiéndola como una ideología válida. Ya. Un trabajo que yo consulté es de una famosa feminista en Estados Unidos, que ella escribe un artículo en una de esas revistas en boga diciendo, no le cojan miedo a la ideología de género. Y entonces defiende la ideología de género.
Pero en República Dominicana, cuando el tema se ha planteado, yo he visto en la prensa varios políticos que han dicho que no existe, que eso se lo inventó el Papa o que eso se lo inventaron las iglesias evangélicas, pero que no existe la ideología de género. Yo quiero decir que sí existe, existen documentos y además existe porque la mayoría de los países desarrollados están desarrollando esa ideología de género. Bueno, antes de que pasemos a la Biblia, que yo sé que es lo que muchos hermanos quisieran ver, cómo defender con la palabra lo que tiene que ver con esta tendencia en el mundo de hoy, háblenos un poquito del origen de esta creencia, de este nuevo postulado que está avasallando el mundo. ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Quiénes son sus proponentes? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí, a este punto donde estamos? Mira, Alberto, mucha gente no entiende el siglo que estamos viviendo, el siglo XXI. Basta con decir que este es un siglo diametralmente opuesto al que me tocó vivir cuando yo fui un joven universitario. O sea, el siglo actual es radicalmente diferente. O sea, cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, los temas que había en medio de la juventud era la revolución, era la lucha por los obreros, el socialismo y todas esas cosas. Ya ese no es el tema. El tema de hoy es ideología de género. ¿De dónde viene eso? Mira, el origen de la ideología de género se remonta hasta los hippies. Los hippies marcaron el mundo occidental y uno de sus frutos es la ideología de género. Tú vas a ver que muchas de las cosas que voy a mencionar son parte del movimiento que estalló en Estados Unidos en los años 60 70 alrededor de los hippies, y han impactado el mundo. Y hoy día esas ideas están siendo promovidas por partidos políticos, por organismos internacionales, incluso por grandes naciones protestantes que antes fueron promotoras del evangelicalismo. Estados Unidos, por ejemplo, que era el sitio de donde salían todos los misioneros. Ahora de Estados Unidos lo que está saliendo más son representantes de la ideología de género. O sea, los representantes de Estados Unidos en nuestro país auspician directamente la ideología de género. Entonces es importante ver ese vínculo con el movimiento hippie, porque quiero decirte esto, Alberto. Estoy hablando de una ideología de la decadencia. Que no piensen los jóvenes que estas nuevas ideas significa progreso. Podría venir un error, porque como estas ideas vienen de las naciones desarrolladas, uno podría decir, esto viene del progreso, pero es una muestra de la tendencia que tiene la historia a caminar en círculos, y a veces círculos regresivos. Y yo creo que el mundo occidental está en un círculo regresivo que podría dar al traste con todo el desarrollo que se había logrado hasta este momento. Mire, doctor Dunker, yo sé que se ha parloteado mucho acerca de la ideología de género. O sea, nosotros hemos escuchado por aquí, por allá, voces, etcétera, etcétera, pero uno a veces se confunde por el hecho mismo de que los proponentes y los defensores de esta corriente como que no representan los valores del cristianismo todo el tiempo. Así que yo me alegro de que podamos escuchar hoy una voz autorizada como la suya y que nos diga en qué consiste exactamente la ideología de género. ¿Es solamente meter homosexualismo, hacer que la gente básicamente borre los conceptos que se tienen de género? ¿Qué es lo que define este asunto de ideología de género antes de que pasemos a la palabra de Dios? Mira, hay dos palabras que se introdujeron
en el léxico de hoy y que son la base de todo este movimiento. Una de esas palabras son equidad de género. Equidad de género es una palabra aceptable. Eso significa que la ley no debe dar ningún privilegio al hombre sobre la mujer. Exacto. Que la ley debe dar la misma oportunidad, y eso en realidad fue promovido por mujeres cristianas en Estados Unidos al principio del movimiento feminista, cuando se reclamaba derecho a votar en las elecciones, derecho a ir a la universidad. Entonces eso reclamó equidad de género, que si los hombres pueden votar en las elecciones, que las mujeres también pueden votar, que si los hombres pueden ir a la universidad, las mujeres también. A muchos les puede parecer raro, pero en el siglo XIX las mujeres no podían ir a la universidad. No, cuando había elecciones, las mujeres no podían votar. Entonces ahí se plantea equidad de género. Okay. Yo pienso que hasta ahí podemos decir que hay una coincidencia, pero luego se introducen 2 o 3 palabras que desvían la situación. Una de esas palabras que se metió en el ambiente profesional y que de por sí no es mala, pero es un puente para dar un salto a lo malo, y es diferenciar sexo de género. La idea es que sexo es lo biológico y género es lo social. Eso no hay una maldad en eso, pero cuando tú dices sexo es con lo que tú naces y género es lo que se aprende, ya ahí metiste una cuña que no es exactamente así, porque el género se aprende pero no completamente, porque se nace también con algo que nos diferencia y por ahí se comienza a meter, pero luego se mete una frase. Mire, y yo quiero que los jóvenes me escuchen en esto que voy a decir, porque esta expresión que voy a decir aparece en la prensa y no le hacemos caso, pero es la base de la diferencia cuando se introduce la ideología de género. Dos frases que quiero decir. Una es diversidad de género. Esa frase tú la vas a encontrar por ahí. Yo quiero explicar lo que significa, porque ahí arranca la ideología de género. ¿Qué significa diversidad de género? Esto significa, Alberto, que no solamente hay 2 géneros, masculino y femenino, sino decenas y hasta centenas de géneros. O sea, diversidad de género significa que no son solamente 2, sino muchísimos géneros. Nadie está de acuerdo con cuántos son, pero el punto es que no son 2. Ellos comenzaron con 5, LGBT, y luego fueron metiendo, y algunos calculan ya más de 200. Hay diccionarios para diferenciar los géneros. Yo me quedé en 113, doctor, así que tengo que actualizarme. Bueno, pero la otra cosa que se ha metido, y mira, esto hay que saberlo, porque en las universidades, en la prensa, en los congresos del mundo, Naciones Unidas, están hablando de esto como que ya es una realidad. Identidad de género. ¿Qué significa eso, Alberto? Mira, identidad de género significa que yo soy del género que yo me siento ser, no el género con que yo nazco. Entonces yo nací varón, pero si yo me siento mujer, a mí hay que aceptarme como mujer. Wow. Entonces, si hay 100 géneros, yo defino con cuál de eso es que yo me identifico, y entonces hay que respetarme mi identidad, porque yo digo que yo soy un fluido, que yo soy un esto, cualquiera de la lista. Bueno, usted acaba de mencionar fluido, y fluido significa una persona que puede decir hoy que es mujer, pero mañana puede decir que es transexual, o pasado mañana puede decir que es transvesti, o pasado mañana puede ser que sea binario o bisexual, o sea, que cambia
como se cambia la ropa, podríamos decir. Lo malo de esto, y yo quiero decir esto desde el punto de vista profesional como psiquiatra, es que si a mí se me mete un cortocircuito en la mente de que yo soy binario o fluido o que yo soy una mujer, entonces ya eso hay que aceptármelo como normal. Eso es identidad de género. Yo pienso que eso es una barbaridad. Ahí comienza la ideología de género. Entonces, mira, a partir de ahí, Alberto y queridos hermanos y hermanas, se nos meten legislaciones políticas que tenemos que conocerlas porque mañana podemos caer presos. Óyeme bien, Alberto. O sea, si tú no conoces esto, mañana te meten preso y tú no sabes por qué te metieron preso. Qué barbaridad. Esa es la importancia de este tema. Te voy a seleccionar 6 términos para no extenderme demasiado. Mira, un término que he tenido que manejar aquí en Estados Unidos es el tema de neutralidad de género. Neutralidad de género. Mira cómo me lo explica una maestra cristiana. Ella me dice, hermano, que mira por qué yo dejé la escuela, salí de la escuela. Yo no estoy de acuerdo con que hubiera salido, pero ella prefirió dejar la escuela. Porque cuando comienza el año escolar en la escuela, todo comienza con una reunión y entonces a esa reunión vienen todos los maestros y cada maestro se presenta y dice su género. Vamos a seguir con los términos que ya he utilizado. Yo soy fluido, yo soy binario, yo soy, aunque sea un hombre, yo soy ella. Y entonces durante el resto del año, tú como profesor de esa escuela tienes que respetarle su género. Aunque tú veas que es un hombre, si se llama mujer, tú tienes que hacerte un lavado cerebral para respetarle el género que ella dice que ella tiene. Eso es neutralidad de género, porque si tú no haces eso, la escuela te puede acusar de odio. Odio contra una minoría y tú puedes tener problemas en la escuela. Ese es el tema de neutralidad de género. Y no solamente como maestro, como médico, en cualquier posición que tú tengas público, tú tienes que aprenderte el lenguaje de la ideología de género, porque te podrían sancionar en el trabajo por tú no someterte a eso. O sea, esto tenemos que saberlo, porque todavía no existe en República Dominicana, pero los hermanos que trabajan en la administración pública en Estados Unidos ya están enfrentando esa situación. Te doy otras consignas políticas que la agenda impone. Educación no sexista. Mira, Alberto, si tú entras, bueno, tú estás en Estados Unidos, igual que yo en este momento. Si tú entras a una tienda de juguetes para niños, tú vas a descubrir algo impresionante. Sí. Y es que ya los juguetes en la tienda de juguetes, y creo que eso es por ley, o sea, hay una ley contra el descrimen que lo obliga. Tú no puedes tener simplemente juguetes para niños y juguetes para niñas. Tú tienes que tener juguetes neutros. Juguetes neutros. Así es. Porque tú no puedes a una niña comprarle muñecas, porque eso es sexismo. Ella quizá lo que quiere es un martillo o un carrito. Entonces, eso es educación no sexista. No le dé muñeca a las niñas ni un martillo a los varones, sino déjalos que ellos escojan. ¿Qué te parece, Alberto? Terrible, terrible. Déjelo que ellos escojan. Otra cosa que se está aplicando en todos los países es el baño unisex. Yep.
Me cuenta una hermana que Baños sin diferencia de sexo. Sí, ella entra a un gimnasio, entonces hay un hombre transgénero, él es hombre, pero se siente mujer, entonces el gimnasio le permite entrar al baño de mujeres. ¿Qué te parece? Sí, o que no, Y no haya este hombre, diferencia entre baños de ningún tipo. O sea, sí, pero oye la historia como me la cuenta esta hermana. Ella está en el baño y, bueno, ni siquiera las mujeres al entrar a un baño se desnudan delante de otras mujeres. ya. Yeah. Porque aunque haya un baño de mujeres, en ese baño tú tienes cierta privacidad. Pero Exacto, este hombre exacto. transgénero, cuando entró al baño de mujeres, se quitó toda la ropa y estaba Oh, desnudo Dios delante de mío, todas Padre las Santo. mujeres. Y entonces algunas se taparon, se escondieron. Y es un ambiente en que si tú reaccionas mal, te pueden acusar de odio contra una minoría. Ese es así. Yo Ese he es así. planteado, Alberto, en escenarios profesionales y en escenarios políticos, que sencillamente lo que necesitamos es baños para personas con pene y baños para personas con vagina. Tú puedes creerte lo que tú quieras hacer, pero si tú tienes pene, aquí es que tú entras. Habrá Si que tú tienes definirlo de esa vagina, tú vas manera. de este Eso es lado. una tremenda idea. Es una O tremenda idea. sí, o sea, la ley no tiene que meterse con lo que tú tienes aquí en la cabeza. Esas son tus ideas, hay que respetártelas. Pero los baños sí pueden clasificarse según tus genitales. Mira, te doy 2 o 3 ideas más que Adelante, por aparecen favor. en este mundo. Bueno, uno, tú lo conoces, el matrimonio igualitario. Eso realmente es de las ideas menos descabelladas, porque en realidad nosotros no creemos en el matrimonio homosexual, pero es algo que se va a aplicar solamente para los que son parte de esa comunidad. Pero te doy una información importante, Alberto. Cuando en un país se legaliza el matrimonio homosexual, menos del 4% de los homosexuales acude a casarse. Ok. La mayoría de los homosexuales no acude a casarse. Ellos van a tirarse a la calle a reclamar el matrimonio homosexual, pero simplemente como una consigna política, porque la mayoría prefiere libertad sexual. La homosexualidad se relaciona con la promiscuidad, y entonces la mayoría de los homosexuales y lesbianas necesitan cambio de pareja frecuente. Wow. Entonces lo que están buscando no es un matrimonio, pero van a buscar esto precisamente para destruirnos la idea de matrimonio, porque desde que tú casas 2 hombres o 2 mujeres, ¿qué te impide casar a 2 mujeres con un hombre? Eso es también una puerta abierta que algunos están explorando, no solo aquí en Estados Unidos, en otros países del mundo. O sea, ¿cuál es el límite ahora? ¿Cuál es el límite? Y aquí aparece una mujer que se quiere casar con su hijo. Oh, Dios mío. Y aquí aparece otra mujer que se quiere casar con su perro. Oh, santo Entonces, Dios. ¿cómo definimos qué es matrimonio? Si esto es matrimonio, ¿qué es matrimonio? Aquí se meten, voy a mencionar 2 ideas más para cerrar esto. Yo le voy a mandar al chat de las iglesias que han participado en esto un trabajo completo con 13 o 14 de estos términos nuevos, especialmente para que los jóvenes lean lo que está pasando en el mundo de hoy. Pero voy a mencionar solamente 2 temas más. Uno es la lucha contra la homofobia. Es parte de la ideología de género. ¿Qué significa esto? Mira lo que ha pasado, mira la táctica política hábil que se ha utilizado.
como homosexuales y lesbianas padecen un exceso de enfermedades, yo mencioné eso en una de las sesiones pasadas, la sesión pasada, sufren un exceso de SIDA, enfermedades venéreas, cáncer de los genitales, trastornos mentales, violencia intrafamiliar, menores esperanzas de vida. Todo eso está confirmado por todos los estudios sin excepción. Prácticamente es un consenso. Homosexuales y lesbianas viven menos años, se enferman más que el resto de las personas. Pero entonces ellos van a decir, ¿por qué se enferman más? Porque no los aceptamos. Oye el argumento, Alberto. Sí, eso lo hemos escuchado. Se enferman porque no los aceptamos. Si nosotros los aceptáramos como normal, se enfermarían menos. Ese argumento científicamente es una barbaridad, porque el SIDA no puede ser porque no los aceptamos. Enfermedades venéreas no puede ser porque no los aceptamos. Cáncer de los genitales, cáncer del pene, cáncer de la vagina, todo eso no puede ser porque no los aceptamos. Pero ellos van a manipular los términos y entonces políticamente, para que los homosexuales no se sientan mal, le vamos a hacer los baños unisex, vamos a tomar la escuela, darles privilegios en lugar de derechos, darles privilegios. Sí, y vamos a establecer en la escuela desde el kinder una educación para que los niños vean la homosexualidad como algo normal. O sea, vamos a introducir toda esta agenda bajo el supuesto de que de esa manera se van a enfermar menos. La realidad es que hay países como Dinamarca, que tienen más de 40 años aplicando todas estas medidas, y homosexuales y lesbianas siguen enfermándose más y viviendo menos años que el resto de la población. O sea, de modo que no es un buen argumento, aunque políticamente algunos partidos lo han asumido como parte de su predicamento y se está imponiendo. Finalmente, la ideología de género incluye también el derecho a decidir. Derecho a decidir significa que el ser humano que se está desarrollando en el vientre de una mujer no tiene derechos, que todo el derecho es de la mujer y que la mujer decide si va o no va. Eso es una barbaridad, tal vez. Muy grande. Eso es una idea realmente de decadencia, porque al principio lo que rige en Estados Unidos y otros países es que hasta los 3 meses antes de formarse el feto, la mujer tenía derecho a decidir. Pero ya se está estableciendo en algunos países hasta los 6 meses. Y de una manera o de otra es horrible pensar que la vida humana no tiene, como usted ha dicho, o sea, las personas que no se pueden defender, que en este caso serían los por nacer, no tienen derecho de vivir, a menos que una mujer decida si quiere o no vivir. Pero la vida no la da la mujer, la da Dios. Sino al mes de embarazo, ya el embarazo tiene un corazón que late. Un corazón que late, pero eso no tiene derecho. La mujer, si decide no va, se lo saca y simplemente tiene que ir a una clínica de aborto y se lo saca. Pienso que eso es una barbaridad. Mira, debo hacer una aclaración, Alberto, y es que el derecho a decidir no ha sido planteado en República Dominicana. Que en República Dominicana lo que se ha discutido es cuáles son las excepciones. Y entonces las llamadas 3 causales son las supuestas 3 excepciones en las que sí se podría interrumpir el embarazo. Entre esas 3 hay unas que yo debo decir que todo el mundo la acepta.
y es por causa de la vida de la mujer. Si hay que salvar uno u otro, exacto. O sea, si hay que escoger entre dos vidas, cuando tú tienes, por ejemplo, una mujer con un embarazo tubárico, eso significa que si tú no interrumpes ese embarazo, se le puede reventar la trompa a esa mujer, una hemorragia, y no da tiempo para intervenir. Entonces, todos los médicos que yo conozco, todos los médicos interrumpen el embarazo en esa situación. Y así hay 2 o 3 situaciones más. Hay situaciones dudosas en las que no es tan fácil decidir, pero en estas situaciones claras, en las que el médico puede decir con un porcentaje muy alto que este cuerpo no resiste ese embarazo, pues en esas situaciones, por causa de la salud de la mujer, no por derecho a decidir, sino por causa de la salud de la mujer, todos los médicos y todos los teólogos, todo lo que yo he visto leer, escribir sobre el tema, aceptan interrumpir el embarazo cuando se trata de salvar la vida de la mujer. Aquí en República Dominicana ha habido una en la iglesia misma. Sí. Hay alguna confusión en la que no voy a entrar por la brevedad de este curso, pero algunos se han confundido y yo he escuchado a alguna persona decir que si se ven en una situación de esta de vida o muerte, ellos se pondrían en la mano de Dios. Pero miren, ningún autor que haya escrito algo sobre el tema, yo he escuchado que tengan una posición así, de que no interrumpir el embarazo, aunque sea para salvar la vida de la mujer. En resumen, yo te quiero decir, esto es la ideología de género. Ya. Es un cambio que de manera directa o indirecta afecta la familia. Déjame decirte 2 cosas más, Alberto, antes de concluir. Mira, que este tema de la ideología de género contradice en realidad algunos hechos científicos muy claros. Primero, que en biología se diferencia claramente la existencia de 2 únicos sexos, indispensable para la procreación. Varón y hembra, macho y hembra son 2 únicos sexos. No existe un tercer sexo ni posibilidad de género como se ha pretendido. Y eso tiene una base biológica, tiene que ver con cromosomas. Los cromosomas no se pueden cambiar por la tendencia de género que una persona escoja. No se puede. Exactamente. Cambiar. Te voy a contar algo que es un experimento que se ha hecho para confirmar la diferencia entre hombres y mujeres, porque un planteamiento que está en el fondo de todo esto es que no hay diferencia en la psicología del hombre y la psicología de la mujer. Y mira un experimento que se ha hecho varias veces en Estados Unidos. Mira, el experimento consiste en 3 preguntas que se le hace a un grupo de jóvenes, y si responde la primera pregunta se gana $100. Si responde la segunda pregunta se gana $1,000, pero si responde mal te lo quitan todo, y si responde la tercera pregunta bien te dan $10,000. Y es un experimento con dinero ahí sobre la mesa. Alberto, mira lo que ha pasado todas las veces que se ha hecho esa investigación, que todas las mujeres que participan en el estudio, después que tienen $1,000 en la mano, dicen, se acabó el juego, que sigan los demás. O sea, se quedan con sus $1,000 y no se exponen a perderlo todo. En todos los estudios sucede así, pero aparece también en todos los estudios algunos hombres, no todos, que insisten en preguntar $10,000, anótame ahí en la lista, y se meten hasta el final. O sea, ese riesgo de exponerse a perderlo todo, te lo voy a decir como eso se dice en medicina.
Eso tiene que ver con testosterona, la hormona masculina. Las mujeres más aguerridas, cuando tú les revisas su nivel de testosterona, lo tienen más alto de lo usual. O sea, tiene que ver con testosterona, la hormona sexual masculina. De modo que la diferencia entre el masculino y femenino no es una creación de la sociedad, sino el plan maestro de la naturaleza para la reproducción de la especie. Excelente, excelente. Mira, y concluyamos diciendo lo que dice la Biblia, y es que precisamente eso que acabo de decir confirma lo que dice la Biblia. Exactamente, eso iba a decir. Varón y hembra los creó. Y en el caso de la procreación, claro, en el libro de los Salmos, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas, creo que dice el Salmo. El Salmo presenta claramente una vida que está en estado de embrión, en estado embrionario, lo presenta como un ser humano, alguien con personalidad, alguien con destino, alguien que tiene todo el derecho de una persona que ha salido del vientre de una mujer y está caminando, tiene el mismo derecho que una que todavía está dentro de ese vientre. Eso es así. Bueno, se cuenta la historia de don Henry Ford, que él iba por la carretera y encontró uno de sus carros dañado y el conductor bregando por ponerlo a funcionar. Y después de observarlo, don Henry se le para detrás y le da 2 o 3 instrucciones. Le dice, mira, aprieta, suelta, tal cosa. Préndelo ahora. Y el carro prendió de una vez. Cuando el hombre ve su carro funcionando, mira hacia atrás y dice, pero ¿cómo usted logró hacerlo? Yo tengo varias horas bregando. Y don Henry le dijo, es que yo soy Henry Ford, yo me inventé esos vehículos. Y cuando se dañan, yo sé cómo arreglarlo. Uh-huh. Y lo que quiero decir es que el Dios que nos hizo, amén, es el que dijo, varón y hembra los creó. Amén. Y entonces todos los datos de la medicina coinciden en ese punto de que somos hombres, somos mujeres y que ese es el plan maestro de la naturaleza para la reproducción de la especie. De modo que la ideología de género choca no solamente con las escrituras, sino con la mejor información de la medicina. Y qué bueno que la Biblia fuera tan específica, doctor. Qué bueno que la Biblia no nos dejara a nosotros decidir si Dios lo quiso así o no lo quiso así, sino que Dios fue puntual y claro en cuanto a eso. Mira, algunos comentarios aquí que escriben algunos hermanos y hermanas en Zoom. La hermana Rosy Tineo nos dice, esas son obras del mismo Satanás, el Señor lo reprenda. Y Rosy, eso tiene mucho de verdad, o todo de verdad. Sí, pero déjame decir, Alberto, que el mundo en la Biblia es la manera de pensar en la sociedad vigente. Uh-huh. Y el mundo va cambiando. O sea, el mundo que vivíamos en los años 60 no es el mundo después del año 2000. Entonces, estas son las ideas que el mundo está vendiendo hoy. Exacto. Y entonces la iglesia siempre tiene que llevar el mensaje para ser sal y luz de ese mundo que nos rodea. Entonces, no nos sorprendamos de que tenemos ideas que contradicen el Evangelio, porque el Evangelio es precisamente eso, una palabra de Dios para alumbrar las tinieblas que están sucediendo claro que en sí. el mundo. Antes de que abramos la sesión de preguntas en breve, bueno, yo tengo una pregunta cardinal, pero me gustaría leer aquí de mi hermana María Antonia Madrigal, que dice en las excepciones que tienen que ver con decidir entre la vida de la mujer y la vida del feto, del niño, en los trastornos hipertensivos del embarazo grave, en esas sí se puede, en el embarazo ectópico, me parece que la hermana tiene conocimientos médicos o es médica, así que agradecemos ese comentario. Doctor, la hermana, mi querida hermana Rosy mencionaba de que esto es obra de Satanás.
Nosotros no tenemos duda de que eso sea así. Sin embargo, aún en el mundo secular, hay gente que en sensatez ha dicho que la ideología de género es un asunto descabellado y ha defendido esa postura. Sin embargo, a mí me asombra, y la Iglesia del Señor debe escuchar su respuesta, de por qué aún así este avance, estas conquistas que cada vez la ideología de género va ganando terreno y más terreno, nos invaden en la educación, se meten en las leyes que tienen que ver con nuestra convivencia, se meten en las leyes de los matrimonios, se meten hasta en la iglesia. Ahora mismo está la iglesia progresista que proclama y dice que todo lo que tiene que ver con ideología de género viene de Dios. Inclusive han levantado el clamor de que nosotros somos los que estamos equivocados y tenemos que alinearnos como iglesia. Recuerdo en la presidencia pasada de los Estados Unidos que el anterior presidente le dijo al país, cuando se aprobó el matrimonio de homosexuales por parte de la Suprema Corte, que la iglesia tenía que actualizarse, queriendo decir la iglesia tiene que ponerse en esto, o sea, se tiene que poner en el tiempo en que estamos viviendo. Yo, tomando la palabra de mi hermana Rosy, pregunto, doctor, ¿por qué y cómo es posible que gente sensata, gente que yo entiendo tiene su cabeza bien puesta, y el sistema mismo, que también tiene la capacidad de analizar las cosas como son, no le han puesto un pare a esto y han seguido las tendencias, y cada vez usted escucha más y más, perdone la palabra, barrabasadas en cuanto a actitudes, actividades y cuestiones permisivas que se dan? ¿Por qué todavía la ideología de género sigue conquistando tanto terreno? ¿Y cómo la iglesia y las familias que están aquí podemos preparar a nuestros hijos para que defiendan la fe y para que ellos mismos se defiendan de todo lo que está produciendo esto? Mira, una profesora mía en el bachillerato solía usar la siguiente expresión: el sentido común, el menos común de los sentidos. En muchas ocasiones sí. El ser humano es manipulable. Es manipulable. Mira, Alberto, una investigación científica que se ha hecho. Se toma una persona a la que tú vas a estudiar la firmeza de sus convicciones y tú la pones en un experimento con otras 5 personas. Imagínate que estás tú eres el señuelo, a ti es que te vamos a investigar, pero te ponemos al lado 5 personas que se parecen a ti, y entonces el investigador hace una pregunta muy sencilla y muy fácil: ¿cuál de estas 2 rayas es la más corta? ¿Cuál de estas rayas es la más corta entre estas 3? Algo que es visible, que se ve cuál es la más corta. Alberto, tú sabes lo que se demuestra. Que un tercio, bueno, mira cómo se hace el experimento. A ti te ponen de último porque a ti es que te vamos a probar, pero los 5 primeros están combinados con el investigador para dar una respuesta falsa. Oh. Y cuando llega a ti, que tú ves que todo el mundo ha respondido falso, ¿qué tú respondes? Sigue la corriente. Hay un tercio de la gente, no todo el mundo, pero hay un tercio de la gente que da la respuesta falsa. O sea, hay gente sencillamente que se deja arrastrar de la corriente. Entonces, eso está pasando con estas nuevas ideas. Mira, te le están metiendo a través del cine, te lo están metiendo a través de las redes sociales, te lo están metiendo a través de la educación formal e informal. Organismos importantes como Naciones Unidas. Aquí a República Dominicana llegan representantes de Naciones Unidas que son hombres blancos, que hablan inglés, que hablan francés, que tienen dinero para patrocinar proyectos.
y toda esa gente está a favor de toda esta ideología de género. Entonces llega un momento, Alberto, en que tú dices, pero acá yo estoy atrasado. Ya. O sea, tú terminas cediendo a las ideas prevalecientes. Así caen las grandes civilizaciones. Y pienso que eso está pasando con el mundo occidental, porque estas ideas están dominando los escenarios políticos, en los lugares donde se toman decisiones, y el resultado final es una crisis de la familia, y crisis de la familia es el fin de toda la sociedad. De toda la sociedad. Yo regreso otra vez, Dunker, a la parte que hablábamos hace un momentito, de cómo hay una ceguera en cuanto al entendimiento se refiere, que no se debe reproducir en el pueblo de Dios. La palabra de Dios lo dice claramente, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La iglesia del Señor debe no solamente entender que esta es una obra que va a destruir o que pretende destruir la familia, sino que también nosotros tenemos que tratar de encender una luz que le diga a la gente que en este tiempo en que estamos viviendo, lamentablemente, aunque nos digan de otra manera, hay una sola cara de la moneda. Y la cara de la moneda es lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. Varón y hembra los creó. Es un fundamento fuerte establecido en la palabra del Señor. Y esa declaración de la palabra de Dios no es fortuita, como decía hace un momentito. Es algo que Dios nos dejó a nosotros como un arma para defendernos de estos tiempos en los que Dios mismo sabía, yo entiendo, doctor Dunker, que cosas como estas van a pasar. Yo quisiera dejarle a usted hirvanar ideas y pensar o ayudarnos en cuanto a qué orientación, doctor Dunker, tenemos como iglesia, qué orientación tenemos como familias para enfrentar la ideología de género. Si yo fuera, por ejemplo, yo soy papá, mi hijo va a la escuela, a mi hijo lo van a intentar adoctrinar con estos principios y con estas creencias. Mi hijo, mi hija que vaya a la universidad también va a recibir esta catapulta de cosas en los medios sociales, como usted dice. ¿Cuál es el recurso que nosotros tenemos como familia y como iglesia para defendernos y para proponer que se establezca en la conciencia del corazón de nuestros hijos lo que es de Dios y no la ideología de género? Mira, Alberto, esa pregunta que tú haces al final se combina con la que hiciste al principio. ¿Por qué hablar de ideología de género? Precisamente yo pienso que una de las cosas que la iglesia tiene el deber de hacer es hablar de este tema como lo estamos haciendo en este seminario. Porque si no hablamos de esto, le dejamos el escenario al enemigo. Así es. Entonces yo pienso que es bueno que hayamos planteado este tema nosotros aquí en Gosén. Sí. Y es bueno que los jóvenes se sientan retados a profundizar en su investigación. Repito que le voy a mandar el documento completo. Voy a tratar de hacerlo mañana para que lo revisen y para que lo traten de compaginar con otras informaciones, de modo que cuando se planteen estas situaciones no nos cojan en el aire, sino que tengamos que responder. Yo creo que es importante, doctor, que nosotros tengamos conversaciones también en el hogar, con la Biblia abierta y tratando esto. Miren, señores, yo quiero presentarle y quisiera que usted pudiera ver también, doctor. Esta es la lista de los géneros de acuerdo a cómo se describen por la organización, por la ONU. Y si ustedes ven aquí, señor, por eso yo decía ahorita que yo me paré en 113. Yo le voy a dar para abajo para que ustedes vean. Ojalá y que se vea porque las letras son pequeñitas. Pero mire, ahí van 51, 62. El doctor hablaba de género fluido. No sé si lo pueden ver ahí. El género flujo, el flujo chica, el omnigénero, el pangénero. Y me paré aquí en 112, que es el vocigénero, el vibragénero, el verangénero. Pero ¿usted cree que esto es como un chiste? Como que usted está yendo a uno de esos
programa de televisión donde la gente se ríe de cualquier cosa. Pero esto está siendo enseñado en universidades, en escuelas, está siendo defendido por gente, como decía el doctor Dunker, de mucho respeto y de mucha capacidad en nuestro mundo, que dicen que sí, que eso es cierto, que sí, que esto tiene que ver con la manera en que se debe configurar la sociedad y que cualquier persona que se sienta como se sienta es bienvenida. Por eso la ideología de género usa la bandera del arco iris, porque supuestamente en la bandera del arco iris se representa la idea de que aquí caben todos. Escoja usted su color y métase en la bandera porque aquí caben todos. No es lo que nos dice y lo que nos plantea y nos presenta la palabra de Dios cuando nos dice sencillamente, clara y radicalmente, varón y hembra los creó. Yo abro aquí la oportunidad para hermanos que quieran hacer alguna pregunta en este momento, doctor, y voy a permitir que quien quiera abrir su micrófono lo abra o nos dé alguna contribución de lo que ha escuchado esta noche y pueda así participar. Si lo quiere hacer levantando su mano, lo puede hacer. Si quiere escribir en el chat, puede escribirlo, como lo hizo María, como lo hizo Rosy, como lo hizo Gregoria hace un momentito. Y si quiere, sencillamente puede abrir su micrófono y en esta noche participar en este conversatorio que estamos teniendo. A ver si alguien quiere hacer una pregunta, quiere participar, quiere compartir con nosotros y decirnos su parecer en lo que hemos tratado. Estamos hablando acerca de la ideología de género y cómo la ideología de género, amados, afecta y trata de afectar lo que es el orden de Dios para la familia y cómo la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes, debemos y podemos responder. ¿A quién tengo por aquí? Vamos a ver. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios le bendiga. Rosy, Dios te bendiga mucho, mi hermana. Adelante. Amén. Quiero compartir algo que me sucedió ya hace un bastante tiempo, ¿verdad? Pero fue con una persona de ese tipo de género. Resulta que aquí en mi trabajo, yo tengo un centro de uñas, él venía muy frecuente a pintarse de natural, a hacerse una pequeñez de esa de manicura. Pues resulta que a través de que pasaban las personas, ¿verdad? Los hombres veían, bueno, ahí arreglan hombres también. Al fin que se fueron agregando unos cuantos varones, venían, se realizaban su manicura. Al fin que luego me vi en un pequeño inconveniente con una persona sexo varón que estaba viniendo ya en una semana, venía hasta 4 veces a hacerse la manicura. Y mi esposo me dice una noche, me dice, Rosy, ¿tú no has notado algo? Y yo le digo, ¿el qué? Pero esa persona está viniendo muy frecuente, ¿qué pasa? Y yo le dije, mira, no había notado eso, pero es cierto. Bueno, eso como que no está bien, me dice él. Yo veo la actitud de mi esposo que no es muy agradable y yo digo, bueno, esto hay que detenerlo, ¿verdad? Al fin que, bueno, yo pongo un stop diciendo no voy a atender varones, solamente damas. Cuando llega la persona que es del ultragénero, ¿verdad? Yo le explico, porque aquí a él le hacían bullying algunas chicas y le preguntaban, ¿qué tú te vas a hacer? Pero muchacho, y a él no le gusta que le digan hombre, o sea, no le gusta. Entonces, al yo comunicarle a él de que ya yo no iba a poder continuar realizándole su manicura, déjeme decirle que ese señor ni me habla. Solamente por el simple hecho de yo decirle que ya no iba a poderle realizar trabajo a los hombres en cuanto a eso. Entonces ahora yo lo que oro por él, le digo, Señor, que él conozca que en realidad él está equivocado y que debe de arrepentirse, necesita salvación. Eso fue lo que me pasó. Gracias, Alberto, por tu comentario, mi hermana. Adelante, doctor. Alberto, quiero decirle a esa hermana que si la ley de crimen fuera aprobada,
a ella le tocarían como 5 años de cárcel. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. Estoy hablando en serio. Esa ley está en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Yo la tengo y yo sé quién la propuso, cómo llegó al Congreso, todo eso. Pero no estamos proponiendo, doctor, y perdone que le interrumpa, como decía Rosy hace un momentito, no es un asunto de discriminar a los homosexuales porque, o a las lesbianas o los ultragéneros o cualquier tipo de fragancia que una persona escoja. Se trata realmente de uno establecer principios de la palabra que las personas entiendan que están por encima de lo que son sus opiniones y conclusiones. Mire, voy a confesar aquí, yo tengo clientes, personas que son lesbianas. Por ejemplo, tengo una pareja de lesbianas, son casadas legalmente. Una señora que se casó en República Dominicana con una muchacha y la trajo, y ya eso se puede hacer. Y en mis interacciones con esta persona le hago ver, como hizo Rosy, excelente Rosy por ti, mi hermana, le hago ver que mi posición cristiana es que estoy en total desacuerdo con esa práctica. Pero aún en medio de tratar con esta persona, le hago ver también que no tengo una animosidad ni una animadversión. Como usted decía el jueves pasado, la homosexualidad, el lesbianismo o los 113 géneros que vimos hace un momentito son pecados. No son pecados súper particulares y especiales, son sencillamente pecados y tienen que verse como tales. Y yo creo que tenemos una oportunidad como pueblo de Dios de hacer todavía más y más conciencia, como para decir, bueno, tengo que comunicar mis principios bíblicos por encima de todo, pero hacerle ver a esta persona que sencillamente son tan pecadores como un heterosexual que está pecando de otros tipos de pecado. Usted también tiene que arrepentirse y cambiar de vida, recibir a Cristo en su corazón y cambiar su estilo de vida. ¿Qué le parece, doctor? Sí, yo creo que tenemos que rechazar el pecado, pero amar al pecador y no ver el pecado sexual como un pecado más grande que los otros pecados. Tampoco lo vamos a santificar como si no lo fuera, pero no podemos tener una cruzada personal contra gente, y muchas de estas personas pueden beneficiarse incluso de nuestra amistad, así como somos amigos de gente que tiene otra clase de desviaciones éticas o sociales. Bueno, yo creo, Alberto, que el punto es que estamos en un nuevo siglo. Así es. Que no estamos viviendo lo que se vivía en el 1980, 1990. Coincidencialmente, después del año 2000, la agenda del mundo ha cambiado. La agenda del mundo ha cambiado. Y nosotros tenemos que estar preparados para responder a estas desviaciones que están apareciendo en los últimos años. Yo propongo, porque tienen un punto grave, y es que afectan a la familia. Totalmente. Y la familia es realmente la zapata de la sociedad. Cuando se debilita la familia, se debilita toda la sociedad. Yo estoy proponiendo, doctor, que esta ponencia suya sea compartida por nuestros hermanos que asisten a este seminario, a este entrenamiento con sus hijos. Genere conversaciones en su hogar, responda preguntas, reciba esas preguntas y genere conversaciones sobre esto. Porque mucho de lo que nos falta ahora mismo a nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes en Cristo, es tratar de desarrollar este diálogo, compartir y esparcir este conocimiento que tenemos de Dios, de su palabra y de los principios bíblicos con aquellos que van a estar expuestos a fuego cruzado con lo que son las tendencias de las cuales estamos hablando. Entonces, reúnase una noche, reúna a sus hijos, reúna a su familia, escuche quizá este video, tome información y siéntese. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con este nuevo siglo y con estas tendencias e inclinaciones que tenemos el día de hoy.
Hay una pregunta de Diana Lendos, dice, buenas noches, doctor, tengo una sobrina que vive en Estados Unidos. Ella tiene 2 amiguitas que en estos días le dijeron que son lesbianas, que le gustan las niñas. Le estoy hablando de niñas de 10 y 11 años. ¡Wow! ¿Qué es lo recomendable ante esta situación? ¿Alejarla de esas amiguitas? ¿Seguir instruyéndola y que ella pueda hacer luz en medio de esa amistad? ¿Cuál es su recomendación? Son niñas preadolescentes, doctor. No, mira, lo primero es que mamá sea amiga de sus hijas, hembras. Eso para mí es la regla número 1 de la crianza, ser amigo de nuestros hijos. Porque si somos amigos, cuando a ellos se les tranque el juego, ellos van a acudir a nosotros para resolver la situación. Mira, lo malo de estas conductas en la escuela es que no son aisladas, forman pandillas. Cuando tú caes en una de esas pandillas, hasta te evangelizan. O sea, ellos tienen un sistema de reclutar gente para atraer a sus grupos y actividades. Y entonces cuando una persona comienza a relacionarse con ellos, ya tú eres parte de un proyecto. Que nadie piense que es algo espontáneo, individual. Es algo planificado. Hay activistas moviendo eso en todas las escuelas, incluso en República Dominicana. Y entonces hay que decir que esa hija está en una situación de peligro. Claro que sí. Porque está siendo atraída para ser conquistada. Y así se mete todo esto en la adolescencia. Yo he visto aquí, y lo comparto como un testimonio de la experiencia, que hay una especie de moda de niñas agarrándose de la manito con otras niñas y andan como noviecitas. Y es una moda, a veces uno ni siquiera entiende o cree que son muchachas que realmente son lesbianas, sino que están como dentro de este círculo de llamar la atención, de hacerse ver. Y entonces el asunto de la moda es que fulana tiene una noviecita, no fulana tiene un noviecito. A veces se enganchan en el engaño. Y es importante que los padres en ese caso, como usted dice, doctor, digamos presente y hagamos preguntas importantes, nos acerquemos a nuestros hijos. Por ejemplo, en ese caso, ¿por qué tú entiendes que estas niñas están haciendo esto? ¿Qué tú ves en eso? ¿Qué dice la palabra? ¿Tú ves eso en tu familia? ¿Tú ves eso en tu entorno? O sea, los niños, entiendo, doctor, y los adolescentes tienen capacidad de reflexión, aunque sea a su corta edad, y todavía entiendo que la mayor influencia que nuestros hijos van a tener la van a recibir del hogar. Correcto. La mayor influencia. Y creo que has dicho algo clave, Alberto, y es que debemos tomar este seminario como base para generalizar estos temas. Sí, generar conversaciones. Sí. Y en nuestras células a veces podemos tomar algunos de estos temas, algunas de estas grabaciones para generalizar esas ideas, porque solo capacitándonos anticipadamente es que vamos a ser capaces de responder a lo que está pasando en el mundo de hoy. Claro que sí. Bueno, Gregoria me dijo que ella no iba a participar. Gregoria, cambiaste de idea y me alegra mucho. No, fue que llegué a la casa, ya era que venía del trabajo, o sea, yo te expliqué, pero ya yo llegué a la casa. Perfecto, te escuchamos. No podía conduciendo y compañía. Sí. Mira, una pregunta para el doctor Dunker y luego quiero comentar brevemente sobre el asunto de las amistades con lesbianas, homosexuales y demás. Doctor, esa parte de las 3 causales que usted dice que siempre los médicos han practicado y que, por así decir, de manera como del proceso natural de la vida, se aplica la de seleccionar la vida de la madre en un caso de verdad de tranque, porque hay otros que yo he escuchado que no lo sé, aunque no sea médica, pero no lo clasificaría como tal, pero que
Lo que quiero saber es si, como eso de manera natural se ha practicado, si usted conoce algún caso de un médico que ha sido sometido a la justicia por practicar esa parte de las tres causales. O sea, porque está así un embarazo de los que ya siempre se interrumpe. O sea, aunque la madre evidentemente está en peligro. Sí, no, sí. Pero yo haría la pregunta de otra manera, porque es que nosotros somos un país que no aplica sus leyes. Mucho antes de que se planteara este tema, hay clínicas de aborto en República Dominicana. O sea, hay médicos dedicados a hacer aborto. Y todo el mundo sabe quiénes son. Por lo menos entre los médicos se sabe quiénes hacen lo que nosotros antes llamábamos aborto criminal, pero no se les sanciona. Pero no porque no merecerían una sanción, sino porque somos un país donde no se aplican las leyes. Ahora, el punto, Gregoria, que yo quiero insistir es que todos los médicos aceptan la primera excepción. No es posible rechazar la primera excepción. O sea, cuando tú tienes una mujer y como médico tú dices, esto la puede matar, un embarazo tubárico, por ejemplo. O sea, yo no conozco un médico que diga que en ese caso no se suspende el embarazo. O sea, todos los médicos que yo he hablado y todo lo que yo he leído suspenden un embarazo cuando se trata de que la vida de la mujer se va a perder. ¿Tú ves? Hay algunos 3, 4, 5 diagnósticos donde eso está bien claro. El embarazo tubárico y la mola hidatiforme son casos claros que no dejan lugar a duda, pero hay una desviación del tema que se ha producido. Es lo que yo digo, o sea que nunca esto de manera natural fue tema, pero le han agregado las otras. Pero que en ese tenor, lo que yo he escuchado directamente de los promotores, en lo que veo en la televisión, es que generalmente es un primer paso para el aborto libre. O sea, que en los países donde se ha aprobado las tres causales, la historia dice y ellos mismos dicen que realmente debe de ser el primer paso porque lo máximo de la libertad humana debe de ser el aborto libre. Eso sí yo he escuchado. No, pero no es así, Gregoria. Déjame explicarte bien ese punto. Mira, en Estados Unidos, lo que se planteó en el 1973 no fue excepciones como se está planteando aquí. En Estados Unidos se planteó en 1973 el derecho a decidir. O sea, la mujer decide si interrumpe o no interrumpe el embarazo sin ninguna razón. Eso es una situación completamente diferente. Pero yo te pido observar, Gregoria, que cuando está en riesgo la vida de la mujer, un embarazo tubárico, tú puedes preguntarle a cualquier médico cristiano qué hace ante un embarazo tubárico, qué hace ante una mola hidatiforme. Todo el mundo interrumpe el embarazo. Doctor, yo tengo un trabajo, por ejemplo, de John Piper sobre el aborto. Y para John Piper eso no es ningún problema. John Piper tiene algunas ideas sobre el aborto. Que si alguna gente la conociera, lo excomulgaría a John Piper. ¿Tú ves? Pero me limito a decir, todo el mundo está de acuerdo en salvar la vida de la mujer. Y esa es la primera causal. Yo decía, doctor, y perdónenme que intervenga,
si la mujer está de acuerdo, porque se han dado casos en el que hay hermanas, mujeres, que deciden que no. En este caso, lamentablemente. No, Alberto, déjame explicarte bien ese punto. Eso es en casos dudosos. Por ejemplo, esta mujer tiene una placenta previa, tiene un embarazo, una infección de la matriz. Son situaciones en que el médico va a decir, aquí hay riesgo, pero no, ahí se decide conversando con la mujer y con toda la familia, pero yo no estoy hablando de esos casos dudosos. Yo hablo de embarazo tubárico. Doctor, como un embarazo y cáncer, ahí decide la paciente si ella quiere un embarazo de un tercer trimestre, si la Sí. Yo no ahí uno como médico, uno no dice yo te voy a desembarazar, no, porque ahí hay una patología que no tiene nada que ver con el embarazo. Ella decide si desembarazarse o si darse la quimioterapia o seguir con su embarazo, ahí sí, pero en una preeclampsia severa, a un embarazo ectópico, en una mola hidatiforme, eso es la vida de ella, no es que ella decida, es que es la vida de ella, y esa es la primera causal. Ya las otras dos causales, yo no la comparto porque eso es, como dice la licenciada, eso es aborto clandestino. Hermana María, usted es médica. Sí, yo soy ginecobstetra. Bendito Dios, gracias por su valiosa opinión. Excelente. Bien, Alberto, déjame cerrar ese tema. Porque se ha manejado muy mal, pero eso que ha dicho la doctora, mire, es un criterio irrebatible. Exacto. Nadie dice lo contrario. Nadie puede rebatir eso. Yo no conozco a nadie que haya escrito, dicho algo que rebata ese punto de vista. Hay casos dudosos, pero ese es otro tema, los casos dudosos. Hay casos en que el médico dice, vamos a dar un chance, vamos a pensar, vamos a observar. Eso es otro tema. Pero lo que yo he dicho es que hay situaciones claras, y la doctora me amplió el tema, en la que todos los médicos con los que yo brego no se plantean qué es lo que sí, que si no, todos están de acuerdo con interrumpir el embarazo en esa situación para salvar la vida de la mujer. Bueno, volvamos al... Perdón, que yo tenía también, no sé si puedo decir algo sobre el asunto de las amistades con lesbianas o homosexuales, algo breve. Sí, por favor, Gregorio, por favor. Pero antes de, doctor, no es que voy en contra de esa posición, lo que yo digo es que realmente ya establecido que es así, que eso es irrebatible. Bueno, que quería saber si por casualidad había habido un caso de sometimiento, porque si es irrebatible, quizá no debería de ser el tema, porque si eso es algo que se acepta y no se cuestiona y nunca se sanciona, pero ni modo que pero no es que estoy diciendo que no entienda esa posición y no la comparta. En cuanto a las amistades, yo en lo que observo, hay un temita por ahí que se debe de tomar muy en cuenta, y es quién influye a quién es más fuerte que quién. O sea, a veces decimos, pero eso no es nada, yo tener amistades con ciertas orientaciones o como se quiera decir. Pero el punto es, finalmente, ¿qué dice la historia? ¿Quién es que termina influyendo a quién? En lo que estamos observando de manera práctica, no es al revés, no es que el cristiano muy canchanchan de una persona con orientación X termine evangelizándolo, eso no es lo general. Lo que yo observo es que
normalmente aquellos que son muy sagaces y, como usted dice, se apandillan, terminan influenciando. Entonces yo pienso que si una persona no está lista, no está preparada para manejar y manejarse como cristiano en una situación de amistad, de intimidad, que es diferente, porque se juega mucho con el asunto de homofóbico y de odio, que eso es otro tema, porque a veces nos estigmatizan. Yo estoy diciendo que si hay una persona cristiana y no se siente, y no es que no se siente, que no está muy preparada, tiene que analizar si le conviene esa intimidad, que es diferente de una amistad general. Eso es lo que quería decir. Amén. Gracias por la colaboración. Bueno, gracias, excelente, Alberto, por todo esto magnífico, que hemos... Magnífico, doctor. Auspiciado. Amén, amén, amén. Sí, damos gracias a Dios. Una pregunta que hacía Calderón, y quisiera, así brevemente, si puede decir algo, aunque sea unos 30 segundos, doctor. Dice, los colegios cristianos, ¿qué salida tendrán cuando la ideología o si la ideología de género se convierte en ley? Bueno, esa es una pregunta importante, una pregunta que anticipa muchísimas cosas. Y lo más malo, Alberto, es que no nos estamos haciendo esa pregunta tan importante. Es decir, no nos estamos preguntando que eso viene, que está ahí. Y que tenemos colegios que se van a enfrentar quizás a una ley contra el descrimen. Mira, yo vi en uno de los grupos de apoyo a Biden una propuesta formal de cerrar las universidades que no apoyen en Estados Unidos la agenda LGBT. Esa propuesta está escrita por ahí, o sea, yo tengo el documento donde eso se propone. Entonces, mira, Alberto, ese tema nos obliga a repensar las actitudes que hemos tenido hacia la política, porque hemos decidido dejarle la política a los malos, o sea, que sean los otros los que se metan en eso. Entonces nos están metiendo gato por liebre, nos están metiendo lo que ellos quieren, y yo creo que en otro momento nos vamos a tener que sentar a hablar de qué significa ser sal y luz de este mundo. Amén. Porque algunos tienen un comportamiento cristiano tan separado del mundo que no les permite impactar lo que pasa a su alrededor. Bueno, este ha sido un interesante, edificante conversatorio, y me alegra tanto de que este tema se traiga a la iglesia para tratarse, porque como decía hace un momentito, uno recibe a veces tantas ponencias, no de los mejores exponentes del tema, y ojalá y que el Señor nos ayude, hermanos, en los días por venir a estar preparados. Dice el libro de Primera de Pedro que estemos listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón. Escuche la palabra como dice, todo el que demande razón, explicación lógica de la esperanza que hay en nosotros. Yo creo que hemos recibido mucho de eso en esta noche. Así que, doctor, muchas gracias. Sabemos que usted hace esto casi llegando al aeropuerto y en medio de una circunstancia bien especial. Así que alabamos a Dios y seguiremos orando por su familia y por su estadía en los Estados Unidos con su hermano y con todos los demás. Amén. Bendiciones, Alberto, y nos vemos el próximo jueves